El diario del Liceo. Autor Juan José Benítez. Parte 17. Ein Mail. El 8 de febrero, martes, proseguimos la gira por la Galilea. Visitamos 6 aldeas. No se registró nada especial, salvo el loco enamoramiento de Tomás por Raquel, la muda. Andrés lo llamó al orden en varias oportunidades, pero Tomás no escuchó. Yo procuraba permanecer cerca de Milka, la jovencita de los ojos color miel. Nos mirábamos, pero eso era todo. Y el domingo 20 de febrero del año 29 recibimos una sorpresa. Al llegar al cruce de Lavi, a 10 kilómetros de Migdal, en la senda que llevaba a Cesarea, alguien nos esperaba. Era A, con otra mujer. La de Magdala preguntó quién era el rabí. Marta se lo presentó y, sin mediar palabra, la burrita se arrojó a los pies del maestro, suplicando perdón por sus muchos pecados y rogando que fuese admitida entre los aspirantes al reino invisible. Vestía una túnica color hierba hasta los pies y un manto negro con el que cubría la cabeza. Las manchas rojas y naranjas de la piel quedaban en la penumbra. El Galileo se apresuró a tomarla por los brazos y alzarla, al tiempo que declaraba con voz potente, de forma que todos pudieran oírle: «Sígueme». La otra mujer se llamaba Rebeca, era hija de José de Arimatea, el potentado judío que tanto ayudó al Hijo del Hombre. Tenía 20 años y un ojo de cada color, uno verde y otro azul. Creía, como su padre, en la existencia del mencionado reino invisible y alado. El maestro se acercó a ella, colocó las manos sobre los hombros de la mujer y repitió, mirándole a los bellos ojos: «Sígueme». Las mujeres acogieron a las recién llegadas con alegría. Ya eran 12, como los varones. Los evangelistas, por supuesto, no recogen estas nuevas incorporaciones. Y Jesús prosiguió la marcha hacia el oeste. ¿Dónde se dirigía? Nadie supo darme razón. Faltaban 12 días para el 4 de marzo, fecha prevista para la reunión con los evangelistas y los hombres de Abner en la aldea de Nazaret. Y me resigné. Así era aquel hombre maravilloso. Los discípulos no tardaron en murmurar. Una burrita entre los mensajeros del Padre Azul clamaban: «Esto no puede salir bien». Para algunos de los íntimos, la presencia de las mujeres en el grupo de los heraldos significaba el descrédito total. Para colmo, una de las féminas era prostituta y leprosa. No podían creer lo que estaban viendo. El Iscariote y Juanito Zebedeo eran los más venenosos y, durante el camino, trataron de convencer al resto para sostener una reunión con el rabí y proponer la inmediata disolución de las evangelistas. En ninguna profecía, aseguraban con razón, se habla de un Mesías rodeado de mujeres. El Hijo del Hombre, en cabeza de la caravana, no supo de las maquinaciones de los íntimos. ¿O sí? Además, escupía Juan Zebedeo, adiós al botín y a los puestos principales. Estas putas se lo llevarán todo. A la hora de la cena, las mujeres se veían relegadas. Tenían que comer aparte. Felipe no permitió que ayudaran en la cocina, pero las evangelistas no perdieron el ánimo, todo lo contrario, y caminaban cantando. El miércoles 23 de febrero del año 29 fue otro día para la historia. Al alcanzar el cruce de Turán, pequeña aldea de 100 habitantes, el maestro se detuvo. Habló brevemente con Andrés, el jefe de los íntimos, y la caravana se dividió en dos.
Los carros no podían entrar en el caminillo por el que se disponía a seguir el rabí y fue necesario que continuaran por la senda principal. Andrés lo dispuso todo. Felipe, los gemelos de Alfeo y Quesil con las ruedas seguirían hasta desembocar en Nazaret. Allí nos veríamos en un par de jornadas. Yu se incorporó al carro de Quesil. El resto seguimos los pasos del Galileo. Nada más pisar la trocha que se perdía hacia el sur, la bella intuición avisó. Fue un toque rápido. Atención, el maestro había elegido aquel sendero de cabras por una razón importante. Obviamente, a juzgar por lo que ocurrió después, así era. La intuición jamás se equivoca, y proseguimos en fila india y lógicamente extrañados. El rabí no comentó nada, nadie sabía nada. ¿Lo tenía todo previsto? Quiero creer que sí. En cuestión de minutos nos vimos rodeados por bosques impenetrables. Subimos y bajamos colinas, después, siempre en dirección sureste, más bosques de terebintos perfumados y habitados por decenas de sonidos. Días después, al ingresar en la cuna, supe que las cotas oscilaron entre los 367 y los 532 metros de altitud. Jesús de Nazaret conocía el lugar como la palma de su mano. No dudó en ningún momento. Sabía dónde tenía que girar y cómo esquivar los terraplenes. Nos detuvimos en un par de oportunidades. El oso tenía la pierna izquierda inflamada. Era testarudo. Andrés le recomendó que se quedara en los carros, pero no hizo caso. Las mujeres respondieron mejor que los hombres, ni una queja. Y con el sol en lo alto, mediodía, coronamos la 532. Por cierto, en Cábala, 532 equivale a inspiración. Iniciamos el descenso hacia Nazaret. El terreno, verde y abrupto, se puso en contra. La bajada fue lenta y comprometida. Era preciso estudiar cada paso. Fuerte y decidida, se multiplicó auxiliando a sus compañeras. Una hora después, el camino concedió un respiro y nos vimos frente a una garganta estrecha de paredes altas y desnudas. En lo alto miraba un ejército de pinos. El maestro continuaba en cabeza con paso firme, mientras Sal correteaba entre las rocas que salpicaban la senda. Y, de pronto, los discípulos se detuvieron. Jesús no se percató y siguió la marcha. Y los íntimos empezaron a discutir, pero en voz baja. ¿Qué sucedía? Algunas mujeres se aproximaron y se unieron a la disputa. Me mantuve al margen, pero oí palabras como cuevas y pecadores. ¿De qué hablaban? Transcurrido unos minutos, el grueso de los discípulos, encabezado por Juan Zebedeo, dio media vuelta y se alejó por donde habíamos llegado. Allí quedamos, Andrés, Santiago de Zebedeo, las 12 mujeres y yo. Casi no hablaron. Andrés se situó en cabeza y prosiguió la marcha por el angosto desfiladero. El silencio apenas era roto por algunos lejanos graznidos. Pregunté qué ocurría. Santiago indicó que guardara silencio y que caminara con rapidez, y pronunció una sola palabra en voz baja. Ame. ¿Leprosos? ¿Dónde? Una lágrima azul. Y recordé un par de incidentes vividos por Jasón en aquella garganta. Estábamos en Eil Mail, el refugio de una colonia de leprosos. Yo tampoco olvidaría el lugar.
Al dejar atrás un recodo, quizás en la mitad de la hoz, vimos al maestro inmóvil frente a un grupo de 20 o 30 personas. Sal, cerca de Jesús, movía la cola. Eso me tranquilizó a medias. Las mujeres y los discípulos se detuvieron. Noté cómo palidecían. No supieron qué hacer. Nos hallábamos a 50 pasos. Me adelanté y al llegar a 5 metros comprendí. Eran los leprosos. Probablemente vecinos de los pueblos próximos. Había ancianos y muchas mujeres. No vi ningún niño. Algunos aparecían con los rostros y manos vendados, otros mostraban terribles deformaciones con dedos mutilados y sangrantes. Uno de los hombres parecía un león. Detrás, en la pared del acantilado, observé 2 cuevas y otras figuras humanas que dormitaban entre las piedras. Jesús miraba a los leprosos y ellos observaban al rabí. No capté señal alguna de agresividad por parte de aquellos infelices. Creo que era mutua sorpresa. Y de pronto Jesús giró la cabeza y me miró. El rostro presentaba una palidez extrema y la vi brillar a la luz del sol. Era una solitaria lágrima. Resbaló por la mejilla derecha despacio hasta perderse en la barba. A partir de ahí todo fue instantáneo. Podía ser la 7:00, 1 de la tarde. El desfiladero, el aire, el Galileo, sus ropas, los bosques, las rocas, los leprosos, las negras bocas de las cavernas, Sal, la lágrima, todo se volvió azul, azul. Contemplé mis manos, la túnica, todo azul. No sé si fue un relámpago, no sé qué fue ni qué sucedió. Y escuché un lejano y penetrante silbido. 2, 4, 10 segundos. Después nada. Todo volvió a la normalidad y a los colores conocidos. El rabí recuperó el movimiento y se alejó en silencio con sus habituales zancadas. Sal estaba paralizado como yo. A continuación, oí murmullos, después gritos, después risas, muchas risas, risas nerviosas, después una confusa mezcla de risas y gritos. Las mujeres estaban histéricas, los hombres saltaban y reclamaban a los que dormitaban junto a las cuevas, los leprosos se contemplaban unos a otros. Se arrancaron los vendajes, no daban crédito, se quitaron los harapos y volvieron a contemplarse. Los cuerpos desnudos aparecían limpios y luminosos. Percibí un tenue brillo en todos ellos, pero al poco desapareció. Estaban curados. Sal empezó a aullar, tenía el pelo erizado. Después arrancó a la carrera a la búsqueda de su amo. Me aproximé al grupo y verifiqué que no estaba equivocado. La lepra o lo que fuera había desaparecido y la hoz entera se llenó de un intenso y delicioso olor a mandarina, el símbolo de la ternura según Jasón. Retrocedí asustado. ¿Estaba soñando? ¿Sufría una pesadilla? Y de pronto me vi arrollado por los discípulos y las mujeres. Caí al suelo y me pisotearon. Me levanté veloz y gimiendo me alejé como pude de aquel desfiladero. Ein Mail, jamás olvidaría aquel nombre. Allí quedó el grupo de leprosos. Sus gritos y su alegría removieron a los habitantes de los bosques cercanos. Las aves surcaron los cielos, tan desconcertadas como este explorador. El inmenso amor de aquel hombre, una vez más, había hecho el prodigio. ¿Y yo debía traicionarle? Una luz sobre el Nevi.
Fue una fiesta, sí, ese miércoles 23 de febrero, año 29 de nuestra era, al acampar en los bosques de Ismail, las mujeres y los discípulos se dieron cuenta. Raquel, la muda, hablaba. Juana no tartamudeaba. La de Magdala presentaba el cuerpo limpio, sin rastro de la enfermedad en la piel. No tuvo inconveniente, se desnudó y permitió que la examináramos. El cuerpo, en efecto, aparecía sin manchas. En esta oportunidad los que enmudecieron fueron los hombres, en especial Juan Zebedeo y Pedro. Tuvieron que tragarse sus insultos y maledicencias. Las tres mujeres cayeron a los pies del maestro más que agradecidas. El Galileo se limitó a sonreír y continuó con la sopa de lentejas. Felipe lloraba y también Yu, el chino. Como digo, la cena se convirtió en una fiesta. El 25, viernes, divisamos Nazaret, acurrucada como siempre entre colinas. El Nevi Zain, con sus 488 metros, vigilaba los verdes y los blancos. Las columnas de humo sugerían que la aldea se hallaba en paz. No era cierto del todo. El semblante de Jesús se iluminó y supuse que los recuerdos llamaban a la puerta de su memoria. El Hijo del Hombre había vivido entre aquella gente durante 22 años. Era lógico que se emocionase. Andrés siguió el consejo de Jesús y acampamos cerca de la fuente. Las matronas y la chiquillería que acudían a llenar las cántaras nos observaban con curiosidad. ¿Quiénes eran aquella gente? En un primer momento no reconocieron al maestro. Había transcurrido casi 9 años desde su partida. Los 3 primeros días fueron apacibles. Jesús visitó a los suyos. Pude acompañarle. Ruth seguía en un rincón irreconocible. Ya no hablaba. María, la madre, recibió al maestro con frialdad, y lo mismo sucedió con el resto de la familia. Jesús entendió y la visita fue breve. Después recorrimos la aldea. El rabí saludó a mucha gente y departió con ellos, preguntando por otros vecinos y antiguos conocidos. Algunos habían muerto, otros seguían en la aldea. El 28, lunes, Jesús pidió a Tomás que gestionara el permiso para hablar en la sinagoga de Nazaret el sábado 5 de marzo. Ismael, el saduceo, jefe de esta y antiguo profesor del rabí, dijo que sí, y la intuición avisó de nuevo, peligro, pero no supe interpretar la advertencia. La víspera, 4 de marzo del año 29, viernes, tal y como se acordó, empezaron a llegar Abner y sus hombres y también los evangelistas. Fueron recibidos con aplausos y abrazos, estaban felices, todos tenían mucho que contar. La gira había ido relativamente bien, pero empezaron a correr rumores inquietantes. Procedían de la aldea. En un primer momento nadie prestó demasiada atención, pero seguían llegando y llegando. Hablaban de un plan para reventar el discurso de Jesús en la sinagoga. Los rumores aseguraban que el pueblo estaba resentido con el maestro y deseaba que se marchara. Ismael, el saduceo, aparecía a la cabeza de esos planes para ridiculizar al rabí. Con el ocaso se presentó en el campamento David, uno de los siervos de Ismael y confidente de la familia del Hijo del Hombre. Lo conocía por los diarios de Jasón. Se trataba de un anciano de cabellos blancos y rostro lunar, recuerdo de una lejana viruela, con el lóbulo de la oreja derecha perforado, señal de su condición de esclavo.
David confirmó los rumores. El jefe de la sinagoga se había reunido con lo peor del pueblo, pagando a una serie de matones para que arruinaran la presentación del maestro en la citada sinagoga. David escuchó las conversaciones. Ismael, el saduceo, repetía furioso: ¿por qué ese bastardo eligió Caná para su milagro y no Nazaret, su pueblo? Según David, tampoco la familia del Galileo estaba de acuerdo con la presencia de Jesús en la aldea y deseaban que se marchara cuanto antes. Andrés consultó el grave asunto con el maestro y sugirió que suspendiera la ceremonia del sábado, pero el rabí se negó. Él sabía. Esa noche del 4, viernes, sucedió algo imposible. Acababa de oscurecer. Ese día, según los relojes de la cuna, el ocaso tuvo lugar a las 17 horas 33 minutos y 20 segundos. Pues bien, de pronto oí voces. Kesil me reclamó a gritos. Pensé que los sicarios de Ismael habían asaltado el campamento, pero no. Salté del reda y quedé atónito. No era la primera vez que veía algo así. En los diarios de Jasón se detallan otras visiones parecidas. En el cielo, negro y despejado, descubrí una enorme luz blanca, mejor dicho, un triángulo gigantesco y luminoso. Se hallaba inmóvil, haciendo un estacionario preciso y asombroso. Como digo, era de enormes dimensiones. Calculé 200 o 300 metros de lado. Par 10. No hacía el menor ruido, salvo un ligerísimo y lejano zumbido o silbido, algo similar al sonido producido por miles de abejas. Todo el campamento lo vio, incluido el rabí, y Nazaret se echó a las calles. Aquel monstruo, imposible como digo en aquel tiempo, permaneció sobre la vertical de la aldea durante 5 minutos aproximadamente. No estaba muy alto, quizás a 1000 pies, 300 metros. Y, de pronto, del triángulo vimos salir 6 o 7 luces muy pequeñas. Algunas eran rojas, otras azules, y se alejaron hacia el oeste a una velocidad igualmente imposible. Par 10. ¿Qué demonio era aquello? Yo lo sabía, pero no quise admitirlo. Estábamos en el año 29. Sal aullaba, la chipriota se mostraba muy nerviosa y tiraba de la cuerda que la mantenía sujeta a la cocina, y súbitamente todo se iluminó como si fuera de día. Un gigantesco cono de luz blanca cayó sobre Nazaret y los alrededores. Podíamos ver las casas, a la gente corriendo, los animales, los olivos, el paseo de las palmeras, los caminos. Par 10. Era una luz que no daba sombras. Segundos después el cono luminoso se extinguió y todo volvió a la oscuridad habitual. El enorme triángulo también desapareció, ni rastro, y todos quedamos desconcertados, con las miradas perdidas en el firmamento. ¿Qué fue eso?, se preguntaban. ¿Es Yahvé que nos ha visitado? ¿Es Belcebú? La mayoría terminó aceptando que aquel signo no representaba nada bueno, y clamaban el tiempo que se mesaban los cabellos. ¿Qué nueva desgracia está por llegar? No se equivocaron. El maestro no hizo comentario alguno y terminó encerrándose en su tienda. Nadie es profeta en su tierra. Y amaneció el nefasto sábado, 5 de marzo del año 29. Lo hizo a las 6 horas, 0 minutos y 25 segundos. El cielo se presentó azul e infinito, no así algunos corazones.
Entramos en la sinagoga a la hora quinta, 11 de la mañana. Yu, Kesir y yo nos acomodamos en la parte superior, en la llamada Galería de los Gentiles. Estábamos solos. La sinagoga, en cambio, aparecía repleta, más de 200 personas. Las evangelistas ocuparon sus sitios de pie tras la obligada reja que separaba a las mujeres de los hombres. No vi a María, la madre de Jesús, ni a nadie de su familia. Aquello no me gustó. Al principio todo fue bien. El rabí subió a la tarima que ocupaba el centro de la sala, lo acompañaba Ismael, el jefe y dueño de la sinagoga, y yo diría que, de medio pueblo, el maldito saduceo se dedicaba a la usura y con intereses que superaban el 40%. Era un tipo ceboso, con un vientre acampanado y unas mamas enormes que oscilaban a cada respiración. El rostro aparecía marcado por decenas de capilares rojos que simulaban las patas de una araña. Vestía una túnica blanca de lino con una ancha faja y un gorro cónico y ridículo del mismo color. Según el mayor, era un cirrótico, enfermedad degenerativa que afecta especialmente al hígado, provocada normalmente por el exceso de alcohol. El saduceo entonó una oración. Bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo. Después de una breve pausa, ambos rezaron al unísono. Con gran amor, el Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido, porque tú eres el Dios de la salvación y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas. Bendito sea el Señor que en amor eligió su pueblo de Israel. El silencio era total. Traté de localizar a los íntimos, pero no lo logré. Supuse que se habían quedado afuera. Aquello tampoco me gustó. La intuición tocó de nuevo en mi hombro. Atención. Después se cantó el Shema, la asamblea levantó los brazos y algunos, los más ortodoxos y recalcitrantes, se cubrieron la cabeza con el taled, un chal azul y blanco, y procedieron a amarrar los tefilín o filacterias en la frente y en la palma de la mano. Oye, Israel, entonaron los 200. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si vosotros obedecéis puntualmente los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré hierba a tu campo para tu ganado y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarréis a dar culto a otros dioses y a postraros ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceréis. Y pensé, qué distinto este Yahvé al Padre Azul que proclama el Maestro. El Maestro lo vi mudo, no pronunció una sola palabra. Estaba claro que no le gustaba aquella plegaria, y noté murmullos de desaprobación entre los asistentes. ¿Por qué no reza el rabí?, se decían unos a otros. El Shema es la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Lo dudé, aunque la oración procedía del Deuteronomio. Aquella sarta de amenazas no tenía nada que ver con el pensamiento y los objetivos del Hijo del Hombre. Entendí que guardara un elocuente silencio.
y siguió la recitación de las 18 bendiciones, a cual más aburrida e interesada. Pero Ismael las cortó a tiempo y pasó a la siguiente ceremonia. Jesús abrió el rollo de las Sagradas Escrituras y leyó un pasaje del Deuteronomio. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto ni está lejos. Después se centró en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos de su oscuridad y a proclamar la buena nueva. Sois hijos de un Dios. Los asistentes al acto se removieron nerviosos. Jesús había modificado algunas frases, añadiendo otras más ajustadas a su filosofía. Entregó el rollo al jefe de la sinagoga y fue a sentarse en la silla que fue dispuesta sobre la tarima. El silencio terminó espesándose. El rabí paseó la mirada sobre la concurrencia y proclamó: Hoy se cumplen las Escrituras. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dejó correr una pausa y prosiguió: He venido a disipar las tinieblas de vuestros corazones. Y gritó: Sois eternos, tened esperanza, estáis aquí por algo sublime. Mi Padre cuida de vosotros, confiad. Los murmullos y carraspeos elevaron el tono. La gente estaba molesta y noté movimiento en las primeras filas. Algunos sujetos cuchicheaban, parecían dar órdenes y las transmitían de unos a otros. El rabí continuó hablando durante algunos minutos y explicó en qué consistía el reino invisible y hablado de su Padre. Después, ante la perplejidad e indignación de los presentes, anunció que Él era un Dios creador. Todo cuanto podáis observar en el firmamento estrellado, aseguró con valentía, es mío. Los murmullos se convirtieron en gritos, protestas e insultos, y alguien lanzó el primer blasfemo. Otros, contagiados, alzaron los puños y corearon la temible palabra, blasfemo. El maestro comprendió y dio por terminada la exposición, y lo vi descender de la tarima. Entonces, desde mi punto de vista, cometió un error. En lugar de salir por una de las puertas laterales y alejarse de la sinagoga, se aproximó a la parroquia y empezó a responder a las preguntas que le formulaban. Fue entonces cuando los matones pagados por Ismael el saduceo entraron en acción. Avanzaron hacia el Galileo y lo rodearon materialmente, y escuchamos risotadas y burlas. La escolta se percató de la situación e intentó abrirse paso entre el gentío. Imposible, la muralla humana no lo permitía, y allí quedaron, inmóviles, a 40 metros del Galileo. Jesús respondió a una de las preguntas, pero el alboroto apagaba las palabras del maestro. Sí, yo soy el hijo de José, acerté a escuchar con dificultad. Yo soy el carpintero. Pero las risotadas y amenazas ganaron la partida. Los reventadores seguían empujando al rabí y oí finalmente: nadie es profeta en su tierra. Aquellas últimas palabras del Hijo del Hombre terminaron de incendiar los agitados ánimos de la concurrencia, y de los insultos pasaron a los empellones. La tabá, desesperada, empujaba y empujaba. Fue inútil. La masa humana impedía el paso de Pedro y los Zebedeo, y allí siguieron, gritando y amenazando con la misma fuerza que los reventadores. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, gritó uno de los vecinos. Tú nos abandonaste. Conocemos a tu madre y a tu familia.
Dinos, ¿dónde están ellos? No ha venido ninguno. El tipo no tenía razón, pero daba igual. No sé cómo hubiera terminado aquello. Lo cierto es que Simón, el celota, espada en mano, consiguió escurrirse entre las piernas del gentío y aparecer junto al maestro. No sirvió de nada, al contrario, los matones lo atraparon, lo desarmaron y lo patearon. El maestro pálido no pudo hacer nada, que yo sepa, y se desencadenó la tormenta. La turba, guiada por los reventadores a sueldo, se lanzó sobre Jesús. Hicieron presa en las ropas y lo arrastraron hacia la puerta principal entre insultos y blasfemias. Yu, Kesir y yo estábamos desconcertados. ¿Qué debíamos hacer? De haber tenido la vara de Moisés, la situación hubiera sido otra, pero estaba donde estaba. El criado fue el primero en reaccionar y se lanzó escaleras abajo, y vi cómo el Galileo era literalmente absorbido por aquella gentuza. El manto color vino quedó por el camino, lo pisotearon. Los reventadores entonces gritaron: «¡Al río! ¡Matadlo! ¡Matadlo!». Cuando conseguí llegar al exterior de la sinagoga, la confusión era total. Unos 30 o 40 energúmenos zarandeaban al rabí y lo arrastraban entre puñetazos, patadas y salivazos. Sentí que se me encendía la sangre, pero ¿qué podía hacer? Y se encaminaron hacia la fachada oeste del edificio. Allí se abría un respetable precipicio con una caída de 80 metros. Al fondo discurría la torre entera que nacía en el monte Nevi. Comprendí. Querían despeñarlo. En segundos, la túnica roja que le había regalado quedó destrozada, y el pacífico y misericordioso Hijo del Hombre, sin hacer un mal gesto, quedó semidesnudo y a merced de aquellos desalmados. Entiendo que la negativa del rabí a defenderse confundió a la chusma y los golpes se multiplicaron. El maestro cayó de rodillas, temí lo peor, pero no lo había visto todo. En esos críticos momentos aparecieron las 12 mujeres, con Susana y la de Magdala a la cabeza. Detuvieron momentáneamente el ataque de los furiosos desalmados e increparon a los matones, calificándolos de bastardos y cobardes. Al ver a Susana, hija de Ismael, el jefe de la sinagoga, el pelotón detuvo los golpes, desconcertado, y la de Migdal tomó la iniciativa, propinando una patada en los testículos a uno de los sayones. Cayó redondo. Aquella mujer era valiente. Fue entonces cuando se presentó aquel personaje singular. No sé de dónde salió o cómo llegó a la explanada, pero eso daba igual. Era el tipo de la sonrisa encantadora. La luz de la mañana hacía que la túnica sin mangas luciera de un color mate. Caminó despacio y decidido hacia el rabí. Todos se apartaron. Era asombroso. Alcanzaba los 2 metros de altura. Los brazos eran largos y desproporcionados, llegaban a las rodillas. No tenía barbilla. La cabeza y el cuello formaban un todo. El cabello, cortado al estilo militar, era como cerdas de jabalí. No tenía cejas. Los ojos eran azules y la nariz chata. Presentaba un cinturón con una estrella de David en el centro. La piel era tostada y la sonrisa, como digo, eclipsaba su evidente fealdad. El silencio fue total, nadie movió un músculo, y el tipo de la sonrisa encantadora llegó hasta el Galileo, lo alzó y echando el brazo izquierdo del maestro sobre sus hombros, lo ayudó a caminar. Después, en el mismo y absoluto silencio, se alejaron hacia Nazaret. Yu, a mi lado, estaba pálido.
Fue en esos instantes, mientras el rabí y su acompañante desaparecían de nuestra vista, cuando se presentó Sal. ¿Cómo pudo llegar a la sinagoga? Yo mismo vi cómo el maestro lo ataba a su tienda antes de acudir a la ceremonia. Y el perro empezó a ladrar con furia al que yacía en tierra y que fue pateado por la Magdalena. Y los malparidos estallaron al fin. El blasfemo se les había escapado de las manos, estaban furiosos, no pudieron despeñarlo. Entonces alguien gritó al tiempo que señalaba a Sal: «Es el perro del carpintero loco». Visto y no visto, los energúmenos agarraron al animal por las orejas y lo arrastraron hasta el precipicio. Sal gemía y se retorcía, pero el dolor fue más fuerte, y la turba clamó sin piedad: «¡Al río! ¡Al río!». Nadie pudo hacer nada por el pobre Sal. Los individuos lo lanzaron al vacío, y el perro se precipitó desde 80 metros. Los reventadores gritaron y, jubilosos, alzaron los puños, clamando venganza contra el carpintero loco. Quesil reaccionó, creo que perdió la cabeza. Lo vimos lanzarse contra los matones, pateándolos y llamándolos asesinos y bastardos. La pelea fue breve y desigual. Pardiez. No fui capaz de moverme. Lo molieron a palos. La chusma desahogó su furia y su frustración en la frágil figura de aquel hombre bueno, literalmente bueno. La de Magdala trató de interponerse y evitar la paliza, pero los malparidos la apartaron y la sujetaron entre 5. Las otras mujeres tampoco pudieron hacer gran cosa. Vi a los discípulos, estaban tan consternados como yo, y Quesil cayó al suelo inconsciente. Los alborotadores entonces, aullando de placer, lo agarraron por las muñecas y los pies y lo trasladaron al filo del acantilado. Allí lo balancearon y a la cuenta de 3 lo arrojaron al vacío. Pardiez. Mi corazón se rompió y, como un cobarde miserable, me oculté como pude entre los muros de la sinagoga. Si me reconocían, podía correr la misma suerte. Nunca me lo perdoné. Poco después, la explanada quedó desierta. La turba se alejó feliz y gritando nuevas venganzas. Los discípulos y las mujeres desaparecieron en dirección al campamento. Yo esperé más de 3 horas y antes del ocaso descendí hasta la torre entera. El agua bajaba fría e indiferente. Sal y Quesil estaban muertos. El criado tenía el cráneo abierto. No supe qué hacer. Me senté junto al cadáver de Quesil, le cerré los ojos y lloré amargamente y sin consuelo posible. ¿Por qué? ¿Por qué no fui capaz de salir en su defensa? Era mi amigo. En eso escuché voces. Alcé la vista y descubrí al maldito Ismael en el filo del precipicio. Lo acompañaban otros individuos. Pensé en sus sirvientes. Me señalaban. No esperé. Huí como una rata almizclera, lo que era.